Es martes y ya saben que los martes hablamos muy especialmente de la capital navarra, de algunos de los problemas que afectan a los ciudadanos que viven en la capital de nuestra comunidad. Hoy tenemos a 4 concejales con nosotros y la concejala Eva Aranguren. En primer lugar damos la bienvenida a Javier Leoz, edil de Nafarroa. ¿Qué tal estás, Javier? Muy bien, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, damos la bienvenida a Eva Aranguren, concejala de Bildu. ¿Qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Damos también las buenas tardes a Jorge Mori, concejal del Partido Socialista. Hola, muy buenas Jorge. tardes, muchas gracias por invitarme. Ignacio Polo, que se incorpora también a la tertulia, concejal de Unión del Pueblo Navarro. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a los 4. Bueno, hoy tenemos un dato que me gustaría abordar de forma somera, que es el turismo en Pamplona. Tenemos datos del Observatorio de Turismo que indican, bueno, pues que la ciudad atrajo un 8% más de turistas y peregrinos en 2013. San Fermín, sin duda alguna, sigue siendo uno de los grandes atractivos, pero también, por ejemplo, la gastronomía. Se incrementa el número de peregrinos que pasan por la ciudad. Eva Aranguren, ¿cómo valoramos estos datos? Y sobre todo, ¿cómo vemos un poco las fortalezas del turismo en Pamplona y las cuestiones que se podrían mejorar, si cabe, para atraer, si se quiere, más turistas a la ciudad? Hombre, eso requiere para empezar a hacer un análisis más tranquilo, ¿no?, de los datos y de las posibilidades. Sin duda, yo creo que una de las cosas que se puede hacer es diversificar más, no sé si la oferta, pero al menos el perfil de turista que se busca en la ciudad, tratando de que haya una oferta turística para todos los bolsillos y para personas que, bueno, pues que pasan más días, menos días, que están de paso, que vienen aquí a nuestra ciudad. Y también desenfocando un poquito toda la atracción de los Sanfermines y buscando otros puntos de atracción, hasta toda la gastronomía. Yo creo que la cultura, si se le diera un vuelco a la cultura en Iruña, que creo que hay mucho que hacer en ese ámbito, pues también podría ser un elemento de atracción, además de otro, bueno, del papel que cumple la cultura por sí misma, ¿no?, de enriquecimiento personal, colectivo, etcétera, etcétera. Sí, la demanda extranjera también parece que ha aumentado, son claves en positivo. Ignacio, si hubiera que encontrar quizá una debilidad dentro del turismo, ¿en qué nos podríamos fijar, o son fortalezas las que ahora mismo hay que Yo destacar? creo que estamos trabajando, buscando siempre fortalezas. Y esta mañana, antes de yo saber que iba a venir a esta tertulia, hablando con otros concejales y otras personas, estábamos comentando de que poblaciones, capitales de provincias próximas a nosotros necesitaban más servicio de hostelería, más hoteles, y que en cambio en Pamplona el número de hoteles estaba bastante proporcionado y bastante suficiente, que no lo necesitábamos. Entonces yo creo que es cuestión, sin echar las campanas al vuelo, de seguir potenciando lo que es Pamplona, lo que es Navarra. Como bien decía el observatorio, es la gastronomía, pero es que tenemos una capital cada día más bonita y tenemos una Navarra que yo creo que tiene una gran atracción para distintas actividades de ocio, que son los que van atrayendo a estas personas. Y sin olvidar el Camino de Santiago. Creo que el Camino de Santiago debe de seguir siendo potenciado y seguir en esta línea. Es decir, de poder enseñar pues lo que es nuestra ciudad y lo que es nuestra Navarra. Jorge Mori, ¿en qué habría que incidir para captar más la mirada de los turistas que pueden acercarse a Pamplona? Eva Aranguren hablaba de una ciudad quizá no suficientemente interesante desde el punto de vista cultural, o con una debilidad en ese punto de vista, ¿no? ¿Qué os parece? Hombre, teniendo en cuenta que para el señor Polo, que es del equipo del partido que gobierna, esto es la Arcadia feliz, pues yo creo que hay que hacer un análisis más autocrítico. Lo que ha comentado él precisamente de la hostelería, en Pamplona hay mucha hostelería que está dando servicio a turistas que utilizan Pamplona como centro para ir a otros sitios. Eso está pasando ahora, está empezando a pasar ahora, porque hasta hace bien poco una de las debilidades que teníamos precisamente era que el turista pasaba por aquí, no se quedaba, pasaba por aquí. Ahora, debido a esa oferta turística, a esa oferta hotelera, perdón, yo creo que tiene más posibilidades de quedarse. El aspecto cultural es importante, Eva lo ha dicho, es decir, Pamplona todavía no es un referente cultural. ¿Y por qué? Porque salvo los Sanfermines y el Camino de Santiago, que son las zonas más potentes, que se me entienda lo de cultural, porque el Camino de Santiago también lo tiene ese aspecto y los Sanfermines también, pero el cultural en cuanto a espectáculos, en cuanto a representaciones, en cuanto a atractivo, en cuanto a festivales, se ha dejado de subvencionar los festivales de cine, nos estamos cargando ahora mismo la Filmoteca por parte del Gobierno de Navarra, es decir, todo aquello que podía tener cierto tirón en algunos ámbitos del mundo de la cultura, está desapareciendo de Pamplona. Yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, sabiendo que hay
ha aumentado el turismo, eso es cierto, sabiendo que ha aumentado el turismo tradicional del Camino de Santiago y de los Sanfermines, yo creo que debemos hacer especial mención en otros aspectos más culturales, en otros aspectos, la gastronomía. Bueno, la gastronomía, evidentemente, la fama gastronómica de Pamplona, como dice un amigo mío, es legendaria. ¿Quién no pasa por aquí y va a comer? Eso es, pero no solamente de Sanfermines y de poco más tenemos que tener en cuenta que se vive. Yo creo que hay que hacer especial mención en esa ciudad cultural de referencia que todavía creo que no lo somos. Javier Leoz, ¿qué punto de vista tenéis acerca de la ciudad? ¿Cómo mejorar? Si bien, bueno, está claro que los datos parece ser Los que datos avalan cierta mejora, pero se puede son mejorar. positivos, entendemos. Creemos que hay que analizarlos con más detenimiento, porque yo de los datos que he visto creo que alguno tiene que ser erróneo. Por ejemplo, hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que es el que compara el gasto medio de las personas que han pernoctado en Pamplona. Dice que se ha incrementado del 2012 al 2013 un 45%. Lo cifra en 90 y pico euros por persona, que no me parece excesivo el gasto, si estamos contando que está pagando un hotel, pero me extraña un incremento, un 45%, cuando a la vez se nos dice que los hoteles no han subido los precios. Bueno, ese tipo de datos hay que analizarlo. Sí. Y luego yo creo un poco también que los datos, en un sentido de intentar trabajar a futuro en positivo, bueno, yo le diría a Ignacio que los interpreto de manera diferente. Puede ser positivo el que tengamos hoteles suficientes, o también se puede mirar en el sentido de que el problema es que la ocupación de los hoteles en Pamplona ronda el 40 y pico, 50, 50 y tantos %. Ojalá tuviéramos el problema de que esa ocupación hotelera media anda en el 70% y fueran necesarias más plazas hoteleras, que sí que ocurre en alguna otra ciudad aledaña. Por lo tanto, vamos a intentar trabajar en que haya más pernoctaciones y que necesitemos más hoteles, porque eso también redundaría en mayor empleo. Sí, cuando se habla de una ciudad, bueno, quizá no suficientemente impulsada desde el punto de vista de la cultura, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Porque sabemos que tenemos, bueno, pues el Teatro Gayarre, el Palacio de Congresos Baluarte, la Escuela Navarra de Teatro, el Auditorio de Barañáin, muy cerca de Pamplona, bueno, diferentes posibilidades, pero quizá esto no sería suficiente desde vuestro punto de vista, Eva, o habría que, bueno, buscar una Pamplona cultural distinta. Bueno, yo creo que el otro día si hubo una reprobación a la persona responsable de cultura fue precisamente por eso, ¿no? Por la falta de planificación en lo que se refiere a una estrategia cultural que, bueno, que primero debe ser cultural y luego, evidentemente, eso también reporta otro tipo, o vamos a decir, alimenta otros sectores como puede ser el sector servicios, ¿no? Y digo planificación porque, como bien dices, hay una serie de foros de espectáculo y algunas programaciones, bueno, pues algunas mejores que otras, pero con espectáculos interesantes, pero nosotros lo que echamos en falta es la planificación, por un lado, el que se haga de forma participativa, se cuente con todo el tejido de agentes culturales, colectivos, etcétera, de la ciudad, también empresas del sector, que se haga además entendiendo la cultura, partiendo de la propia, como algo bueno, que forma parte de la personalidad de uno y de la forma de expresarse ante el mundo y de desarrollarse ante el mundo. Y, por último, que se haga también con la vocación de convertir a Iruña en una capital de referencia, que, como ya se ha dicho aquí, en absoluto es. Y en este sentido hay que destacar que, bueno, el fracaso que también fue en su momento, la aspiración a la capitalidad europea de la cultura, que no ha habido autocrítica al respecto y que entendemos que, desde luego, es un fracaso absolutamente rotundo. Y ahí, pues Pamplona tiene mucho que hacer en materia de festivales, de colaboración con otras capitales del entorno, empezando por Donostia en este momento, por ejemplo, pero con otras en general, y, como digo, sobre todo, buscar una planificación estratégica. Bueno, Jorge ha dicho antes lo de Arcadia feliz, por lo que yo he dicho, sin echar las campanas al vuelo, he hablado en positivo, porque todos los datos están diciendo que vamos superando, que vamos avanzando, y esa es la tónica que tenemos que llevar, haciendo una planificación para ir mejorando, que es lo que estamos haciendo, porque hacemos una visión retrospectiva, vemos que es bastante menor lo que teníamos a lo que tenemos ahora de aceptación de los ciudadanos. El Baluarte da unas programaciones culturales estupendas, maravillosas, ópera, festivales. Cualquiera que quiera vienen de fuera a Baluarte a ver precisamente la expresión cultural que ahí se presta. Gayarre continuamente presenta, todas las semanas tiene 2 o 3 intervenciones, 2 o 3 grupos que actúan y participan para hacer atrayente la cultura en Pamplona. Por tanto,
no entiendo cómo se puede hacer esa crítica, y mucho menos a lo de la Pamplona 2016, porque creo que concursaron 200 y pico ciudades y solamente es una la que gana. Por tanto, que Pamplona no se llevase el premio no quiere decir que es ni un fracaso, quiere decir que no ha sido la ganadora y Fue punto, y descartada en nada la más. primera ronda. Y nada más. Esa es la cuestión. Y Yo, las Ignacio, demás, ¿qué? desde el punto de vista turístico, que es el que estamos hablando en relación con la cultura, para mí sería importante que Pamplona tuviera una programación cultural sectorial, del sector que queramos que fuera referente. ¿Por qué? Porque esa programación cultural referente en el ámbito, pues, en ciudades cercanas, por ejemplo, el tema del jazz o del cine, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso redunda luego en la imagen global de la ciudad. Claro. Hombre, más vale que tenemos Sanfermines, que nos posiciona, pero si además de los Sanfermines pues fuéramos un referente porque hacemos un festival del cómic impresionante, que luego tiene una repercusión mediática en todo el Estado, Algo sería parecido- positivo. algo parecido hay. Y ahí teníamos que intentar reforzarlo. Algo para- No, yo creo que es fundamental que lo relacionemos, que este debate lo relacionemos cultura-turismo. Nosotros no estamos diciendo que en el Gallarre no hay nada. El Gallarre funciona muy bien, hubo una época que se consiguió levantar, se ha estabilizado y funciona muy bien. Baluarte funcionaba mucho mejor, eso funcionaba mucho mejor. Pero por muchas condiciones, no solamente por la gestión, sino que la crisis y todas estas cosas afectan bastante, el IVA cultural afecta bastante, todo esto, al final todo afecta. Pero yo creo que hay que relacionarlo con el turismo. Tú te pones a pensar en una ciudad, vamos a hacer 5 ciudades de los alrededores, y todas tienen algo. Logroño, el Festival de Teatro, tiene un festival de teatro maravilloso. San Sebastián, ya lo han dicho, el Festival de Jazz. Bilbao, el Guggenheim. O sea, tú vas y enseguida... Victoria de jazz y de televisión. Y tiene entonces, dos festivales muy aquí importantes. teníamos en los festivales de Olite. Sin embargo, los festivales de Olite, desde mi humilde punto de vista, creo que se han descafeinado muchísimo. Pasaron a ser festivales de Navarra y yo creo que se han descafeinado muchísimo. También pues, se puede achacar a la crisis y todo esto, pero yo creo que es fundamental que hagamos algo que fuera de los Sanfermines y fuera del Camino de Santiago, como he dicho antes, sea un punto de referencia. Y eso creo que en este momento pues nos va a costar, nos va a costar. Bueno, pues se ha Pero, Jorge, mejorado. hace camino al andar. Hace 12 años no teníamos ni siquiera Palacio de Baluarte y congresos. Hoy lo tenemos. Es un esfuerzo importante, fue una gran inversión, no solamente económica, Pero sino... por eso pues, si en 12 años no hemos vamos sido, haciendo. si en 12 años no hemos sido capaces En 12 años has de tenido darle una a esto, programación sí, maravillosa programación sí, en que Baluarte. programación sí, Y una programación sí. maravillosa Pero en el mira, Gallarre. Y si te vas con anterioridad a esos 12 años y no gobernaba UPN, el nivel era otro distinto. Y de ahí es donde hemos salido. ¿Cuándo Y de ahí es donde estamos mejorando, cultura- porque eran más... A ver, pero si empezamos a hablar del Y no gobernaba UPN. De todas maneras, si creo empezamos que- a hablar del pasado, Pues por eso pues a estas- estamos avanzando. Ignacio, vamos adelante, cargado, Eva. ¿no? Pues a alegando. estas culturalmente alturas muchas creo cosas. que, Hombre. no sé si por suerte, por desgracia, con más acierto o con menos, pero creo que un baluarte, un palacio de congresos ya no es un elemento distintivo de una capital, porque todas Una las que piedra se han de citado base, aquí una piedra base. cuentan con ello, ¿no? Y Claro. con una programación, pero No además todas. de esa programación, de las del entorno, además de esa programación, tienen otro evento de referencia en el que están implicadas instituciones, iniciativa privada, pero que les da una proyección nacional, internacional, estatal y, como digo, internacional en el caso del Cinemaldi de Donosti, ¿no? Eso está fuera de lugar a dudas. Entonces, desde luego a Pamplona eso le falta porque toda la proyección turístico y cultural, de cultura popular, ¿no?, se ha centrado fundamentalmente en los Sanfermines y desde luego que hay que diversificar. Nosotros insistimos, diversificar en cuanto al público objetivo, porque el Baluarte se dirige a un público más elitista, entonces que haya cultura para todos los bolsillos. No estoy hablando de diferente calidad, sino de diferente precio. Y segundo, como pasa en el Yatzal y en Donosti, hay actuaciones gratuitas del mismo nivel exactamente que las que son de pago. Entonces, buscar algo que pueda concitar a todos Dentro los de poco públicos vas a y tener además... algo nuevo que va a sea ser de referente. resonancia internacional. El nuevo Museo de Arte Moderno, contemporáneo, perdón. Cuando se inaugure, que va a ser en breve fechas. Ya Eso va a ves. ser no también hablemos, un no gran hablemos de ese atractivo. famoso museo que lo dejó de escapar el El ayuntamiento. ayuntamiento no quiso, pero y no vamos, por UPN, alguien no quiso. Bueno, el museo que... Alguien no quiso. hace Que lo quiso referencia la no Racio, entremos el en ese concejal debate Ignacio ahora, Polo, porque No Claro. quiero decir quién, para no el- enredar. no, el pero, hombre, museo
de la Universidad de Navarra, que se inaugurará el año que viene, ¿no? En 2015, en principio. Ese es el dato que se ha dado. Si les parece, os parece, vamos a seguir adelante con otro asunto que preocupa muy especialmente a una zona de la ciudad, como es la zona de Iturrama. Ese solar de Iturrama Nuevo, donde hasta hace muy poquito tiempo se podía estacionar de forma gratuita, ahora no será así. Hay un cambio de planes, se van a construir viviendas de precio libre y también viviendas de protección oficial. Enseguida veremos las imágenes para que todos, no solo quienes viven o vivimos en Pamplona, sepan muy bien de qué hablamos, sino que también nos ven, por supuesto, en otros puntos de Navarra, y estamos haciendo referencia a ese solar donde han entrado ya las máquinas y, bueno, va a cambiar de alguna manera la fisonomía de esta parte de la ciudad, ¿no? Javier Leoz, ¿cómo veis este planteamiento? ¿Qué necesidad había en la ciudad de introducir ese cambio? Bueno, pues una zona, pues una manzana, desde luego, muy sabrosa, ¿no? Como podrían decir algunos, para la construcción de nuevos pisos, de pisos de un cierto nivel económico también, y la pérdida, por otro lado, de estacionamiento gratuito. ¿Cómo se contempla este planteamiento? En primer lugar, nosotros desde luego nos alegramos porque ya se vaya a urbanizar ese solar. Es decir, entiendo que había muchísimos vecinos que utilizaban ese solar y además de manera gratuita para aparcar, y eso tenía una parte positiva, pero era, por así decirlo, una especie de parche o algo que no estaba bien dentro de lo que es ya el centro de la ciudad. Es decir, era el último gran solar que quedaba por urbanizar. Nosotros creemos que la zona, los vecinos y Pamplona van a salir mejorados con esta urbanización. Claro, en este momento lo que hay que hacer es ver qué alternativas de aparcamiento hay, pero el otro día en comisión ya se nos trasladó por parte del concejal que, bueno, en este momento sí se han quitado todas las plazas de aparcamiento, pero existe la previsión de que se vuelva a dar apertura al menos a una parte del parking más reducido, pero se vuelva a dar. Y desde luego que vivo cerca de esta zona, hombre, yo creo que problemas de aparcamiento no se van a producir porque realmente desde la implantación de la zona azul, ya en todo lo que es San Juan, que está aledaño a esa zona, pues en fin, no los hay. Sí. Otro tema es que sí va a tener un coste económico. Para ello también el ayuntamiento, pues supuestamente hay parkings disuasorios que se llaman, pero bueno, habrá que ir analizando un poco cómo se van desarrollando las circunstancias y si realmente se produce un problema de aparcamiento o no, entendiendo el perjuicio directo, sí, más que a los vecinos, que son los que tendrían tarjeta azul, a las personas que no viven en esa zona y que utilizaban ese aparcamiento para aparcar. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la urbanización de ese solar, gracias a Dios, ya ha llegado el momento. Son muchos años los que hemos estado esperando y la urbanización no es una decisión de hoy, sino que es una decisión que ya viene de atrás del planeamiento de la ciudad. En su momento ya los ayuntamientos correspondientes tomaron las decisiones adecuadas y hoy se van a cumplir. Vale. Por tanto, urbanísticamente hay que hacerlo, es un beneficio para ese entorno, porque quitaremos unas cosas que es fea, un almacén de coches ahí, y quedará pues un espacio urbano adecuado. Como ha dicho Leoz, en comisión me preguntaron que ante ese problema, ¿qué medidas? He dicho, aquí este equipo de gobierno no toma medidas sobre un pronto, sí, toma medidas con una planificación de atrás. Y como sabemos que ahí sobran esas plazas, Pamplona en este momento, el Ayuntamiento de Pamplona, a los vecinos de Pamplona, que es porque trabaja, hace una oferta de 131.234, creo que son plazas de aparcamiento, entre zona azul regulada, aparcamiento en superficie sin regulación, aparcamientos subterráneos, aparcamiento de residentes y aparcamientos disuasorios junto a una parada de transporte urbano. Tenemos todo ese servicio de plazas para un censo de 90 y pocos mil, no llegan a 95.000 coches. Por tanto, estamos dando un buen servicio. Hoy se quita ese aparcamiento, pero el vecino de Pamplona no va a tener ningún problema porque tiene más de 30.000 plazas a disposición de él. Nos quedamos con ese dato. Me gustaría escuchar también la opinión, al menos de dos vecinos con los que hemos charlado hace unos días, ¿no? Cuando supimos de alguna manera pues, los cambios que ya se ponían en marcha o que se ejecutaban, aunque estuvieran planeados, como dice Ignacio Polo, con anterioridad. Escuchamos la voz de los vecinos y seguimos analizando un poco bueno, el futuro de ese entorno de Pamplona. Yo sí, yo pago para todo el año. ¿Y ahora no encuentras sitio? Ahora no tengo sitio. Antes pues aquí dejaban aparcar, pero ahora han cortado. O sea, venían aquí por ejemplo, de Mutilva o de Cizur y aparcaban aquí y se metían en Pamplona y aquí no pagaban nada. Y eso no está nada correcto, ¿no?
Bueno, son las opiniones, ¿no?, de los diferentes vecinos o personas que viven, ¿no?, o que al menos transitan por esa zona de Iturrama. ¿Es suficiente el número de aparcamientos que Hombre, plantea si, el equipo de gobierno? Si tenemos en cuenta que Ignacio dice que Pamplona ofrece 130.000 plazas y hay 90.000 coches, sobran 40.000, ¿no? O sea, dices, o casi 30.000. O sea, dices, ahí va. Entonces, ¿dónde está? explica ¿no? al ciudadano. Dicho así, luego sale a la calle y explica, no, pero claro, lo que no has dicho es que entre los aparcamientos subterráneos, cuando dices aparcamientos subterráneos, cuentas todas las plazas de aparcamientos subterráneos privadas de todos los edificios de Pamplona. Es decir, Pamplona Ahora ya ofrece, sabemos eso. no, Pamplona ofrece los vecinos en el subsuelo pagado de sus domicilios, tienen sus plazas de aparcamiento, pero lo que hay que contar, yo creo que lo que deberíais contar es las plazas de estacionamiento en la ciudad, descontando esas en superficie o subterráneos, aparcamientos subterráneos de los que se han ido generando después, para ver cuál es el resultado de la necesidad de plazas de estacionamiento en cuanto a los vehículos que se tienen. Porque el vehículo de su casa, cuando sale a las mañanas, va a algún lado. Es decir, esa plaza yo no la contaría. Y luego, hombre, en cuanto al solar, es muy importante saber que se llevaban muchísimos años con litigios, con problemas judiciales. Ya se ha podido que ese polígono que se ponga a disposición de las promotoras para que puedan construir, es lo que estaba previsto hacer, es decir, eso ahora ha estado así porque no se podía construir hasta que ya se han solventado los problemas, pero tan céntricos, ¿no? y con esto no, el destino de este solar era construir, ya se puede. Sí. Entonces el único problema que se genera, porque todo lo demás son ventajas, urbanización y construcción, el único problema que se genera puede generarse para los estacionamientos de aquellas personas que venían de fuera y lo utilizaban, porque el vecino va a poder aparcar con la tarjeta, es intentar buscar otros aparcamientos disuasorios e intentar dotar desde el ayuntamiento el mayor número de aparcamientos disuasorios posibles para esa gente. ¿Son suficientes los que existen ahora mismo, los aparcamientos disuasorios? ¿Cuál es vuestra mirada también a este problema, ¿no?, de la ciudad? Hombre, yo lo que creo que es insuficiente, por el momento, o sigue siendo insuficiente, es la planificación también en esta área, en todo lo que tiene que ver con movilidad, ¿no? Aquí estamos hablando de que la parcela, bueno, se sabía que se iba a empezar a construir con carácter inminente, se podía haber hecho un pequeño estudio previo para saber a quién pertenecían esos vehículos que habitualmente ocupaban ese espacio, por lo menos qué tipologías eran vecinos de aquí, si eran efectivamente personas que vienen de fuera, etcétera, porque da la sensación que, bueno, pues se ha limitado que empiecen las obras y ya pagarán zona azul, etcétera, ¿no? Nosotros entendemos que el ámbito de la movilidad se tiene que abordar con carácter global, como se dice, fomentando esos aparcamientos disuasorios, fomentando el transporte urbano público, adaptándolo a las necesidades, y en este caso, pues igual si hubiera habido un estudio previo, pues se hubiera podido detectar también necesidades en ese ámbito, ¿no?, en el tema del transporte urbano, etcétera. Entonces, insuficiente en cuanto a la visión global de la movilidad en la ciudad, por nuestra parte nos parece que es claramente insuficiente. De hecho, hemos sido muy críticos con cómo se ha aplicado la zona azul, sobre todo las últimas decisiones de ampliación, porque se ha hecho sobre todo con vocación recaudatoria, y nosotros entendemos que hay que tener una vocación de abordar la convivencia necesaria entre peatón, ciclistas, vehículos privados, no tanto centrarse en si hay suficientes plazas de aparcamiento para esos vehículos particulares, sino en fomentar determinados hábitos de movilidad que sean más saludables, más sostenibles y, bueno, pues de una manera organizada y planificada, ¿no? Y en cuanto a Iturrama Nuevos, me gustaría hacer otra reflexión, que no es solamente esta, vamos a decir, consecuencia colateral, ¿no?, del inicio de las obras, sino, hombre, nosotros lamentamos que por parte del ayuntamiento se ha renunciado a hacer política propia de vivienda en este momento en que hay determinados sectores que están pasando mucha necesidad. Por ejemplo, mediante la venta de solares, uno de ellos en Iturrama Nuevo, que es el que se está empezando ya a construir, y bueno, pues se siga de alguna manera alimentando ese afán de desarrollar el sector de la construcción y no tanto se abogue o se ahonde en otras políticas alternativas intentando mover vivienda vacía, fomentar alquiler social. No sabemos si alguna de esas viviendas van a ser de alquiler, nosotros hemos preguntado, todavía no se nos ha contestado. Nosotros de luego haríamos la solicitud de que fueran buena parte de esas VPO viviendas de alquiler para personas de diferentes perfiles e incluso para personas jóvenes que en este momento también lo solicitan en el propio barrio. Bueno, brevemente, Ignacio, brevemente, pero a Eva le tengo que negar la mayor porque todo lo que ha dicho no encaja en la realidad.
Pamplona en el año 99 firmó la Carta de Aalborg, el compromiso con la sostenibilidad. Estamos trabajando con la Agenda 21 sobre la sostenibilidad, y fruto de ello es que en el año 99 había 266 plazas de aparcamiento subterráneo y hoy tenemos un 400% más plazas de aparcamiento. Yo un pequeño apunte quería hacer, Por tanto, Ignacio. se han creado 44 aparcamientos disuasorios con 8.520 y alguna plazas gratuitas en los aparcamientos Yo eso disuasorios, os quería comentar. todas junto a Ignacio, una parada de autobús. Díganme segundo. ustedes qué es lo que más hay que hacer en y este de qué más momento- hay que hablar. Ignacio, Por favor, perdona. ustedes, con tal de ir en contra de lo que hace el gobierno de UPN o el Ayuntamiento de Pamplona con su frente yo lo que te voy a hacer es una nacional, petición, nacional Ignacio. separatista, están siempre Ignacio, diciendo a fastidiar a UPN, a fastidiar Pero- al gobierno. pero no Ignacio, saques, permíteme no un saques apunte. brujas. A decir Javier que León, no es brevemente. verdad. Pero Por Ignacio, favor. pero Yo creo que en este momento se Tranquilo, producen dos hombre. cuestiones. Sí. Una es, Cuando se además quita este en parking con Iturrama 500 van a haber plazas, perdón, 300 Ignacio. plazas 150 plazas más de aparcamiento Ignacio, cuando un segundo. termine la seguridad de la obra. Una propuesta que yo te hago. Creo que ahora, en el momento en que se ha quitado este aparcamiento para 500 plazas, a su vez se pone la zona azul en la zona de hospitales, yo creo que ahí sí lo que se debe hacer desde el ayuntamiento, en concreto tu área, es analizar qué está ocurriendo con los aparcamientos disuasorios, qué utilización se está dando de ellos y si son realmente suficientes o vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo en instalar más aparcamientos Mira, disuasorios. Yo es lo que te desde alguien propondría que en no este es momento. nacional separatista o no sé qué has dicho. Una cosa es la realidad. O sea, Hablamos de nacional aparcamiento, separatista. Yo he sido muy crítico con vosotros con los carriles bici, que solamente habéis primado la cantidad y no la calidad, que hay carriles bici que son un auténtico desastre. He sido crítico con algunas decisiones sobre la hora, sobre todo de gestión, porque se han hecho en algunos puntos con afán solo recaudatorio y no se ha tenido en cuenta ni trabajadores, ni vecinos, etcétera, etcétera. He sido crítico con lo de aparcamientos, te lo acabo de decir. He sido crítico con un montón de cosas, pero asumir la crítica a veces. Porque firmar la carta de Aalborg, que se firmó entonces, es firmar una carta con un compromiso. Sí, pero se ha claro, cumplido, se no, está no, cumpliendo. se está Se está cumpliendo. cumpliendo. Pero ¿cómo se está cumpliendo? Te he puesto Ignacio, varios ejemplos ahora. bastante positivo. Hombre, para vosotros. Objetivamente, Ignacio, coges Tú cifras. díselo Y- al que va en y bici otro- por un carril bici y se encuentra con un carril que en medio tiene un árbol, acaba en un poste, va contra una pared. Eso, claro, Bueno, es aquí que lo sabemos dejamos cosas muy así. brevemente, Eva, porque nos tenemos que despedir Sí, ya. no, solamente Último poner encima de la detalle y nos mesa que, vamos. vamos, en el último mes se ha puesto el transporte urbano colectivo en el aire, precisamente porque el Gobierno se negaba a financiar suficientemente ese transporte. Por lo tanto, no es solo cuestión de firmar una carta, sino que el compromiso tiene que ser serio. Bueno, seguiremos abundando en este tema, interesante desde luego, diferentes puntos de vista de la ciudad, hoy con la mirada puesta muy especialmente en ese barrio de Iturrama, en esa zona de Iturrama Nuevo y todo lo que concierne al aparcamiento, al estacionamiento en nuestra ciudad, si son o no suficientes esos aparcamientos disuasorios, si son suficientes o no el número de plazas, incluso el precio de las plazas de los garajes. Nos vamos ya, Javier Leoz, Eva Aranguren, Jorge Morí, Ignacio Polo. Muchas gracias, Muchísimas buenas gracias a tardes. todos. Hasta pronto, agur. Bueno, y nosotros seguimos después de una breve pausa con otras historias aquí en Me Importas Tú, las 5:03 de la tarde.